Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante. Vamos a reconstruir paso a paso una de las vidas más influyentes de la historia, la de Jesús. Nos apoyaremos en los relatos de la época como si fueran nuestro mapa para seguir la cronología de su historia, desde el mismísimo principio hasta el final. Para que no nos perdamos y podamos seguir el hilo, hemos dividido esta increíble historia en 4 grandes actos. Primero, su nacimiento y sus primeros años. Luego, nos meteremos de lleno en su ministerio público. Después, viviremos la tensión de la última semana. Y para terminar, abordaremos la resurrección y la ascensión. Pues nada, arrancamos. Empecemos por el principio, como debe ser. Nuestro primer acto nos transporta a la Judea del siglo I para explorar las extraordinarias circunstancias que rodearon el nacimiento y la infancia de Jesús. A ver, la historia de la Natividad, que conocemos sobre todo por los evangelios de Mateo y Lucas, sitúa el nacimiento en Belén. ¿Por qué allí? Porque sus padres tuvieron que viajar para un censo romano. El relato nos cuenta que su concepción fue un acto divino y que, al no encontrar sitio en la posada, nació en un pesebre. Y lo más curioso es que los primeros en saberlo no fueron poderosos, sino unos humildes pastores a los que se les aparecieron unos ángeles. Pero ojo, que su infancia no fue precisamente un camino de rosas. La famosa visita de los magos pone en alerta al rey Herodes. Al sentirse amenazado, ordena una matanza de niños, una auténtica barbaridad. Esto obliga a la familia a huir a Egipto para ponerse a salvo. Solo cuando Herodes muere pueden por fin regresar y establecerse en Nazaret, que sería el lugar donde Jesús pasaría toda su juventud. Y aquí, fíjense, nos topamos con una diferencia bastante importante entre las fuentes. Mientras que Mateo y Lucas nos dan un montón de detalles sobre el nacimiento en Belén, Marcos y Juan, pues lo omiten por completo. Ellos arrancan la historia directamente con la vida adulta de Jesús y se refieren a él simplemente como el de Nazaret. Damos un salto en el tiempo y pasamos a la siguiente fase. Con cerca de 30 años, Jesús da comienzo a su ministerio público, un periodo intensísimo de 3 años que, la verdad, acabaría definiendo su legado para siempre. Vamos a ponerle cifras y lugares a esto. Hablamos de un ministerio que duró unos 3 años. ¿Y dónde? Pues se centró sobre todo en las regiones de Galilea y Judea, que Jesús recorrió de arriba abajo predicando su mensaje. El momento que lo cambia todo, el pistoletazo de salida de su vida pública, es su bautismo. Ocurre en el río Jordán, a manos de Juan el Bautista. Los relatos son increíbles. Cuentan que el Espíritu Santo bajó sobre él y que se oyó una voz del cielo que lo proclamaba su hijo. Y justo después, ¿qué hace? Pues se retira al desierto. Nada menos que 40 días, un tiempo de soledad y prueba, que, según la narración, fue como su preparación para la enorme tarea que tenía por delante. Entonces, ¿en qué se centró su ministerio? Pues a ver, el mensaje principal era la llegada del reino de Dios. Su método de enseñanza favorito eran las parábolas, esas historias sencillas pero con un significado súper profundo. Se rodeó de un grupo de confianza, los 12 apóstoles, y su primer milagro registrado fue convertir el agua en vino en una boda en Cana. Y claro, no podemos hablar de su ministerio sin hablar de los milagros. Son una parte fundamental y en general se pueden agrupar en 3 grandes categorías. Por un lado, las sanaciones de todo tipo de enfermedades, por otro, los exorcismos y finalmente, las demostraciones de poder sobre la propia naturaleza. Pero de todos los milagros hay uno que es especial. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Y por qué? Porque es el único que aparece en los 4 evangelios. En los 4. Esto nos da una pista de la enorme importancia que tuvo este evento en la tradición. Y aquí la historia llega a un punto de no retorno. Un momento clave. Jesús les pregunta directamente a sus discípulos quién creen que es Él, y la respuesta de Pedro, su apóstol principal, es una declaración tan explícita sobre su identidad que sencillamente lo cambia todo. Poco después tiene lugar un evento realmente extraordinario, la transfiguración. En lo alto de una montaña, Jesús se muestra con un aspecto radiante, y a su lado aparecen nada menos que Moisés y Elías, 2 gigantes del Antiguo Testamento. Es un milagro único porque no lo hace él, sino que le sucede a él, como una confirmación de su identidad divina delante de sus discípulos más cercanos. Y con esa imagen en mente llegamos al tercer acto, la última semana. Aquí la cosa se acelera. Es increíble pensar que casi 1/3 de todos los evangelios se dedica solo a estos pocos días en Jerusalén. La tensión se palpa en el ambiente y todo estaba a punto de estallar. ¿Y qué es lo que lo desencadena todo? Pues una traición. Judas Iscariote, que era uno de los 12, uno de su círculo más íntimo, llega a un acuerdo para entregar a Jesús a las autoridades. El precio, 30 piezas de plata. A partir de aquí, todo pasa a un ritmo vertiginoso.
La semana arranca con una entrada triunfal en Jerusalén, pero la calma dura poco. La tensión sube de golpe cuando expulsa a los mercaderes del templo, y de ahí a la última cena, el arresto, y todo se precipita hacia un final inevitable. Si la semana fue rápida, las últimas 24 horas son una auténtica cascada de acontecimientos, uno tras otro, sin respiro. Después del arresto, lo someten a un doble juicio exprés, primero ante el Sanedrín, el Consejo Judío, y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. La sentencia es clara: crucifixión. Y aquí hay que hacer un apunte importante. Más allá de la fe o las creencias, la crucifixión de Jesús como evento histórico es algo que tiene un consenso casi universal entre los académicos y eruditos modernos, tanto creyentes como no creyentes. Así que, tras varias horas en la cruz, Jesús muere. Su cuerpo es bajado, y justo antes de que empezara el sábado, el día de descanso judío, un hombre llamado José de Arimatea lo coloca en una tumba nueva, que queda sellada con una enorme piedra. Y con el sepulcro sellado podría parecer que la historia ha terminado. Pero no. Llegamos al cuarto y último acto, el que, de hecho, se convierte en la piedra angular de toda la fe cristiana, lo que ocurrió después de su muerte. Todo da un giro de 180 grados el domingo por la mañana. Unas seguidoras van a la tumba y está vacía. Un ángel les anuncia que Jesús ha resucitado. A esto le sigue una serie de apariciones que se narran durante 40 días, a personas solas como María Magdalena y a grupos enormes de hasta 500 personas. El último capítulo de su presencia en la tierra, según los relatos, es la ascensión, 40 días después de resucitar en el Monte de los Olivos y delante de sus apóstoles, Jesús es elevado al cielo, eso sí, con la promesa de que regresará. Y así termina nuestra reconstrucción cronológica. La narración llega a su fin, pero su eco, su impacto, no había hecho más que empezar. Y la pregunta final es casi obligada, ¿no? Más allá de las creencias personales de cada uno, ¿cómo es posible que la vida de este hombre, que culminó en esta increíble secuencia de eventos, acabara transformando el curso de la historia mundial de una forma tan radical?